agradecido siempre por el privilegio de compartir la palabra del Señor y prepararnos siempre para recibir instrucción, sobre todo en cuál debe de ser nuestra actitud como hijos de Dios. Hay un modelo, Jesucristo mismo, que nos instruye, que nos enseña y sobre todo nos da la pauta para cómo vivir todos los días, cuál debe de ser nuestras actitudes, nuestras acciones. No debemos olvidar los tiempos que se están viviendo realmente en la sociedad. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que si nos damos cuenta, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, nos muestra esa realidad. Y dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El consejo que se da entonces, lo primero es, y habla muy claro, de las condiciones realmente en lo que se está viviendo la sociedad sin Dios. Y nos da todas las características como la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la desobediencia, las calumnias, el amar los deleites más que de Dios, la traición. En fin, esta es la realidad de lo que se está viviendo. Pero también nos dice en versículo 5, 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Entonces, en la apariencia todo parece bien, pero por sus frutos, por sus obras realmente son conocidos. Pueden aparentar, mira, el mismo Jesús lo decía, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven tan hermosos, pero por dentro se están llenos de podredumbre. Pero nosotros, en el caso de los cristianos, de los verdaderos hijos de Dios, debemos de buscar siempre el modelar, no aparentar o tratar de impactar. No, sencillamente la vida que, ahora sí que valga la redundancia, la vida que vivimos todos los días genera un modelo, sobre todo de Jesús. Puesto que nos llamamos cristianos es porque cada día vivimos como Cristo. Entonces, me impacta siempre ese modelo que el Hijo de Dios, Jesucristo, daba en el lugar donde estaba. No buscaba siempre la vanagloria ni los aplausos. Iba a hacer, iba a modelar el amor de Dios. Mira, es impresionante. Y uno de los casos de estos momentos, hablando de Jesús, Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Mira qué expresión tan impresionante de la madre de María. Hagan todo lo que Jesús les diga. Ella sabía el poder de Dios obrando a través de Jesús. Y entonces mira, les dice, hagan todo lo que les diga. Y estando ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, hombre, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior,
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora mira lo que dice versículo 11, Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mira, me impacta siempre el modelo de Dios a través de Jesús. Su misericordia, su favor, su compasión, el anhelo de ayudar, el anhelo de ser de bendición. Y esto lo modelaba Jesús. A cualquier lugar donde iba, eran más conocidos por las obras de Dios a través de él. Porque entonces, mira lo que dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Otro momento, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hasta allí todo es normal. Sí, recordemos que lo hacían a su tiempo. Entonces él sube, como dice la palabra, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo lo digo siempre, no fue una lectura bíblica nada más, o lectura de la ley, fue una confesión del propósito de su venida. Mira qué maravilloso entonces, porque lo primero que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vuelvo al punto, no es una lectura nada más, es una declaración. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Impresionante ha de haber sido ese momento de estar frente a la presencia del Hijo de Dios, haciendo la confesión de su propósito con tal seguridad y tal certeza. Mira esto, no para llamar la atención, sino para confesar su propósito y declarar su propósito. Me gusta siempre cuando el Hijo de Dios, el cristiano, modela siempre lo que cree, sus creencias, sus fundamentos. Porque recordemos, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué maravilloso es saber que la palabra está definida y que a través de su propia vida modela el amor de Dios a través del amor al prójimo, no por lo mucho que diga o que hable, sino por sus acciones. Entonces, mira esto. En el caso de Silas, Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26, otro caso interesante. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las condiciones de Pablo y de Silas en este momento bastante difícil. Han sido azotados con varas, luego echados en la cárcel, y ya en la cárcel encadenados. ¿Cuál es la posición o la situación en la que están? Bueno, físicamente bastante difícil. Pero ¿qué modelaban ellos en ese momento, aún en la cárcel? Qué impresionante. ¿Qué modelaba entonces Pablo y Silas en la cárcel después de haber pasado por este proceso? Porque todos estaban al pendiente de ellos. Ya habían escuchado de Pablo y de Silas, y ahora los ven en la cárcel. Aquellos que proclaman el nombre de Jesús.
Aquellos que hablan de la bondad, de la misericordia, del favor de Dios, ahora están en la cárcel. Pero ¿cuál es el modelo que ellos van a dar allí en la cárcel? Entonces, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La condición normal de una persona en la cárcel, ¿qué sería? Protestar, quejarse y sobre todo, muchas de las veces en contra de Dios. Dios no hace nada, Dios no. Mira, ¿cuál era la actitud entonces? ¿Qué modelaron Pablo y Silas a los encarcelados después de pasar este proceso tan difícil de ser azotados y encarcelados? Mira lo que hacían. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué modelaron Pablo y Silas en la cárcel? La misericordia de Dios, el poder de Dios. Impresionante. Otro de los casos también de Pablo y de Bernabé, Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mira, Pablo y Bernabé en este caso están modelando el favor de Dios, la sanidad que viene de Dios para esta persona y que es sanada. ¿Y qué hace la gente al ver esa actitud en ellos? Mira, quieren adorarle como dioses. Impresionante. Pero ¿cuál es el modelo entonces en este momento de Pablo y de Bernabé? Mira esto. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Mira qué impresionante. ¿Qué les modela? El verdadero amor a Dios. Y lo que les dice: miren, nosotros no merecemos, porque no somos dioses, somos iguales que ustedes. Y a lo que hemos venido es precisamente a anunciarles que dejen esas costumbres de adorar, de la idolatría en sí. ¿Qué les modelaban entonces? El verdadero amor a Dios y la dependencia a Dios y la honra y gloria a Dios. Impresionante. Hablamos hoy de que el cristiano, el Hijo de Dios, somos llamados a modelar al Dios Todopoderoso, su amor, su misericordia, su favor, sin tanto hablar, por nuestros frutos. Y mira esto. Entonces, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Interesante es entonces entender que el Hijo de Dios, el cristiano, es llamado todos los días a modelar sus creencias, sus convicciones, modelar sobre todas las cosas a Jesucristo, su amor, su misericordia, su obediencia, su anhelo de servir. A eso somos llamados todos los días. Por supuesto, la honra y la gloria sea para el Padre. Ahora bien, un caso particular, mira esto. Mateo 23 del versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué les modelaban entonces? Mira esto. Los escribas y fariseos a la gente. Religiosidad, misticismo. Porque mira lo que dice Jesús. Así que todo lo que les diga que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas tan pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Vale la pena también preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y es así nuestro actuar todos los días, modelando a Jehová, el único Dios, modelando a Jesucristo, ya que somos llamados cristianos, dispuestos a ayudar, dispuestos a respaldar, dispuestos a ser de bendición, no para ver quién nos ve, para las cámaras, sino ciertamente para que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, hablando nuevamente de Jesucristo, de los escribas y los fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Entonces, vuelvo al punto, ¿cuál es el modelo que el cristiano, el Hijo de Dios, debe de dar todos los días? Su actitud como cristiano, como Hijo de Dios, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, que dice servirle a Dios, modelándolo a través del servicio y del amor al prójimo. Por supuesto, sin esperar nada a cambio. Entonces, vale la pena volver a repetir este texto. Mateo 23, del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas tan pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Busca el elogio, más que modelar el amor y la misericordia de Dios. Pero bien dice la palabra, por sus frutos fueron conocidos. Porque mira, Jesús exhorta a decir, bueno, lo que les digan, háganlo, porque les hablan sobre lo que está establecido en la ley. Pero no imiten lo que ellos hacen en su comportamiento, porque dicen y no hacen. Son muy estrictos para los demás, pero ¿qué tal para ellos? Muy exigentes para los demás, pero ¿qué tal para ellos? Y todo lo hacen, como lo dice la palabra, Mateo 23, 5, para ser vistos por los hombres, para ser reconocidos, el reconocimiento. Viene a mi mente ese momento que se me pregunta, ¿qué se siente ser pastor? Y le digo, bueno, dice la palabra del Señor, que Él prepara la mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él prepara la mesa y yo voy y tomo el alimento y se lo sirvo a usted. Así que, ¿qué soy yo del Señor? Le digo, bueno, yo soy el mesero de Dios. Porque ¿sabes por qué hacemos las cosas realmente? Para modelar realmente el favor de Dios, la misericordia de Dios, su amor, o para ser elogiados y reconocidos por los hombres. Ahora mira esto. La palabra del Señor nos habla sobre varios hijos e hijas de Dios que marcaron y modelaron esa diferencia. Aun cuando los procesos fueron tan difíciles,
Entonces, en la Biblia, aquellos que modelaron la diferencia, nos dice, escucha, el primero, José, después de ser rechazado y vendido por sus hermanos cuando tenía solo 17 años, José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos en Egipto, a saber, Potifar. José se comportó de una forma magistral en todo, aun cuando la esposa de Potifar quiso seducirle. José se mantuvo recto en todo momento, y el Señor le exaltó a la diestra de Faraón con el fin de preservar al pueblo de Israel y a los hermanos suyos que le habían vendido años antes. Dios fue glorificando en la vida a José. ¿Qué modeló José en su proceso? En el pozo, vendido como esclavo, y aún en la cárcel. ¿Qué modeló? La obediencia y la dependencia a Jehová. Otro de los casos, Samuel. Alguien aún más joven que José era el niño Samuel, el cual fue dedicado a la obra del templo por su piadosa madre Ana. Como niño, Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética denunciando a Elí y a su familia por sus múltiples pecados. Samuel llegaría a ser el profeta más respetado en el tiempo de transición entre los jueces y la monarquía, pero todo empezó cuando era apenas un niño supuestamente insignificante. Qué maravilloso es ciertamente el hecho de saber que tenemos un propósito. Y el mayor propósito del Hijo de Dios es modelar sus creencias, sus convicciones con respecto a la palabra de Dios, la Biblia, que revela el amor, la misericordia, el favor de Dios y la actitud. Otro de los casos, el pastorcito David. David, el rey más importante de toda la historia. No obstante, David empezó su vida en el anonimato, pastoreando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos mayores iban a pelear contra los filisteos. Seguramente David pasó sus días alabando al Señor y vio cómo Dios le libraba de peligros en el campo, osos, leones y otros animales. Dios fortaleció al joven David en el lugar secreto con el fin de usarle poderosamente en la nación de Israel. Su fe en Jehová le llevó a oponerse al gigante filisteo Goliat, y a partir de su victoria, el joven David se convirtió en uno de los hombres más famosos y temidos. Mira qué impresionante. Hablando de aquellos, en este caso jóvenes y aún niños, que modelaron la obediencia y la sujeción a Dios, y por supuesto, vivieron en esas bendiciones preparadas para ellos. Otro caso, la criada de la mujer de Naamán. Escucha esto, la sanidad de Naamán, el capitán del ejército, es bien conocida. Después de meterse 7 veces en el río Jordán, el Señor le curó totalmente de la lepra en obediencia a una palabra profética dada por Eliseo. Sin embargo, lo que tendemos a olvidar es que la historia no comenzó con Eliseo, sino con una muchacha hebrea la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué le modela esta jovencita a la mujer de Naamán? La fe en Jehová, el amor a Dios. Y mira esto. Entonces, sin embargo, lo que tendemos a olvidar es que la historia no comenzó con Eliseo, sino con una muchacha hebrea, la cual servía a la mujer de Naamán. Fue ella la que dijo a su señora: si rogase mi señor Naamán al profeta Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando el rey oyó las palabras de la niña judía, siguió su consejo y buscó y recibió sanidad. El joven rey Josías, mira esto también. El nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y Judá. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor, pero empezó a reinar con la tierna edad de 8 años. Cuando se redescubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días, realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento.
Sorprendentemente, Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años. Otro caso, Jeremías, el profeta, no había nacido todavía y la mano del Señor estaba sobre él. Dice el Señor textualmente: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, Dios le tenía preparado en el vientre de su mamá. Entonces, mira qué impactante es de que él, realmente hablando de Jeremías, modeló lo que había sido declarado de parte de Dios hacia él desde que estaba en el vientre. Daniel en Babilonia fue escogido para cargos especiales en el extranjero porque era excelente en todo lo que hacía. Se esforzó tomando sus estudios en serio y luego Dios lo usó en el momento oportuno para dar testimonio del Dios de Israel a los caldeos. Tanto Daniel como sus 3 amigos son buenos ejemplos que nos enseñan que los hijos e hijas de Dios somos llamados a ser buenos estudiantes y trabajar infatigablemente para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas. Mira, estamos hablando el día de hoy del llamado del Padre a sus hijos a modelar la diferencia, a modelar sus creencias, a modelar su fe en el Todopoderoso, para que a través de ellos sean conocidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de sus actos. Seguimos. El chico de la comida, mira cómo se menciona. Antes de poder dar de comer a los 5,000, Jesús necesitaba comida. Él, hablando de este niño, se le ofreció y fue un muchacho completamente desconocido. ¿Cómo se llamó? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos. ¿De dónde era? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía al Salvador. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cristo tomó su ofrenda y lo usó para dar de comer a miles de hambrientos. ¿Qué modeló este pequeño? Su disposición a ayudar, su disposición a ver la gloria del Señor. Mira qué maravilloso es ver esa disposición de sus hijos, de los hijos de Dios en todo lugar, no solo en la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en los centros de estudios, dispuestos siempre a modelar el amor de Dios, a ser de bendición y a ser un modelo para actuar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, hablando de este pequeño, mira de los 5 panes y los 2 peces. Otro caso, el apóstol Juan, el más joven del grupo apostólico era Juan. Tienden a pensar que tenía alrededor de 17 años cuando empezó a seguir a Cristo. Jesús quiso usar la vida de Juan de una manera muy especial. De mayor, Juan se convirtió en un gran predicador y pastor de las iglesias de Cristo y escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Un caso más, Timoteo, el pastor. El joven pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo, pensamos que tenía sus 25 años cuando empezó a pastorear. Aún así, Pablo le estableció como una columna del evangelio en una ciudad bien necesitada, animándole a ser ejemplo en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, fue un modelo ciertamente. En el caso de Timoteo, de amor, de espíritu, de fe, y de pureza. No se nos olvide entonces que los hijos de Dios, los cristianos, somos llamados a modelar el reino de los cielos, a modelar el favor de Dios y la vida de Jesucristo sea vista a través de nosotros. Ahora mira, hay algo que es importante. El Padre en todo tiempo levanta a aquellos que en su nombre modelarán. En todo tiempo el Padre está preparando a sus hijos, a sus siervos, a sus amados,
para modelar su amor y su misericordia, por supuesto, como algo vívido. Filipenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Mira la exhortación. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Ese sea un modelo, ciertamente. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Qué maravilloso llegar a un lugar y ver que un hijo de Dios o una hija de Dios está allí en ese lugar. Se siente la diferencia. Su manera de actuar, con esa sencillez, de ayudar, de respaldar y de apoyar, sin esperar nada a cambio. Y hacerlo porque ama. Nuevamente, modelar el amor, la misericordia y el favor de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Y mira esto. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nuevamente el llamado a modelar nuestras creencias, nuestra convicción en Jehová, el único Dios. El que a través de nosotros pueden ver su amor, su misericordia, su bondad, la decisión por ser luz y sal en todo momento. Modelar también el favor de Jesús, la misericordia de Jesús e ir y ser de bendición. Y mira cómo nos lo dice, vuelvo a este punto, Filipenses 2, del 13 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y mira la exhortación, Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Seamos esa luz para guiar a las almas al arrepentimiento, pero también para modelar la misericordia y el favor de Dios. Dice entonces, así alumbre su luz, Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos en su momento han sido ese modelo de ayuda, de respaldo hacia el prójimo? Y aquel que ha recibido ese favor dice, gracias Señor por este siervo, esta sierva que pusiste cerca de mí, que estaba, que tú le enviaste como ese ángel para respaldar, para bendecir, para modelar tu amor. Y que el ser llamados cristianos ciertamente es que modelan a Cristo con sus acciones. Entonces, Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Qué bueno saber realmente la palabra del Señor y que sea parte nuestra literalmente todos los días. Pero lo más importante es ponerla por obra y a través de ella modelar nuevamente nuestras convicciones de lo que creemos, de quién creemos. Entonces, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos. Me impresiona siempre cuando se le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice muy bien, escrito está,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es semejante a esto, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué maravilloso saber que si amamos a Dios, si decimos amar a Dios y servirle a Dios, lo hacemos con el prójimo. Le amamos, le bendecimos. Mira, un pasaje maravilloso que nos fortalece cada vez que recordamos que nuestro llamado es a hacer luz y sal en todo lugar y a modelar a un hijo de Dios, a una hija de Dios en todo lugar. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando vio la multitud, subió al monte y sentándose se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira qué maravilloso entonces que el cristiano, que el Hijo de Dios modela, en este caso, la pobreza de espíritu. El hecho de saber que nada somos sin Dios, que nada podemos hacer de Dios y que toda nuestra vida depende totalmente de Dios. Lo segundo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Los sensibles, los que están en todo momento dispuestos a ayudar y a ser de bendición, a llorar con los que lloran y a gozarse con los que se gozan. Dichosos los que están todo el tiempo dispuestos a modelar el amor de Dios hacia el prójimo y aún a los enemigos. Entonces, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Aquellos que no devuelven mal por mal, sino que al contrario devuelven bien por mal. ¿O mal por bien? No, bien por mal. Aun cuando reciben momentos difíciles o situaciones difíciles, no devuelven ese mal. Entonces, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que modelan cada día la misericordia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora escucha, Mateo 5:10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que son perseguidos, acusados y señalados por modelar el favor, la misericordia, la obediencia y la sujeción a Dios, a Jehová el único Dios. Bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque la recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Versículo 13, Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, hablamos hoy al llamado de Dios a sus hijos e hijas a modelar su fe, su obediencia, su convicción, su deseo de hacer la voluntad de Dios.
y que todos los que estén alrededor de ellos vean el favor de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Porque Dios es el que en ustedes así produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Este mismo pasaje, Filipenses 2, 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes, mira lo que dice, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, amados de Dios, en esta tarde somos llamados a modelar nuestras creencias, a modelar el favor, la misericordia de Dios, a modelar a Cristo en todo lugar donde vayamos y donde estemos, para que el nombre de Jehová sea glorificado y sigamos siendo luz y sal en todo lugar, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque nos exhorta, Señor, cada día a poner por obra tu palabra. Y cada vez que tenemos la oportunidad de escucharla, lo hagamos con la sencillez y con el deseo de ser instruidos y guardarla en nuestro corazón para que en todo momento la pongamos por obra. También reconocer el llamado a modelar tu favor, tu misericordia, tu bondad y ser de bendición en todo lugar donde estemos. Lo dice la palabra, en medio de una generación perversa, que sea vista a través de nosotros una diferencia entre lo que el mundo hace y lo que los hijos de Dios cada día viven y ponen por obra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque somos llamados a modelar nuestra fe, nuestras creencias y cada día poner por obra tu palabra en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga y nuevamente cada día aprovechemos esa oportunidad de modelar el favor, la misericordia y todo lo que el Padre nos ha enviado a hacer en el nombre de Jesús. Bendiciones.